El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la parábola que hemos escuchado nos lleva a hacer examen de conciencia, cómo nos estamos relacionando con la palabra de Dios. Jesús mismo ha explicado esta parábola. Tenemos al sembrador, la semilla y el destino de la semilla. ¿Quién es el sembrador? Jesús. La semilla que es lanzada es su palabra, la palabra de Dios. Y el destino, tu corazón. Y la pregunta es, ¿a dónde está llegando esa semilla? ¿A dónde está llegando la palabra de Dios? Llega al camino, vienen los pajaritos y se la comen. Llega a un terreno lleno de piedras. Llega a un terreno lleno de zarzas. O llega a tierra buena y da fruto. Cuando tengo que explicar esta parábola, me gusta mencionar 5 verbos que nosotros tenemos que vivir en relación con la palabra de Dios para dar buenos frutos. ¿Cuáles son esos 5 verbos? Escuchar, acoger, profundizar, practicar y transmitir. ¿Cuál es el primer verbo? Escuchar. Hay que escuchar la palabra de Dios, es lo primero. Estemos atentos, hermanos, en la misa. Cuidemos ese recogimiento.
Hay que escuchar la palabra de Dios. No hay nada más importante que la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo verbo? No solamente hay que escuchar, lo cual implica atención, hay que acoger la palabra de Dios, retener la palabra de Dios. Uno retiene lo importante, uno no retiene tonterías. ¿Y cuántas veces retenemos tonterías y estamos perdiendo el tiempo escuchando tonterías o viendo tonterías por las redes? Acojamos la palabra de Dios, guardemos la palabra de Dios. Pero no basta escuchar y acoger. Vamos al tercer verbo. ¿Cuál es? Hay que profundizar. Y esto es algo personal. ¿A mí qué me ha dicho la palabra de Dios? Voy a profundizar, voy a cotejar mi vida con las exigencias que trae la palabra de Dios. Tengo que profundizar en esa palabra que yo he escuchado y que he acogido. No me quedo en la superficie. Hago examen de conciencia. ¿Estoy viviendo las exigencias que trae la palabra de Dios? Y entonces pasamos al cuarto verbo. ¿Cuál es? Practicar. Que al final es, queridos hermanos, a donde tenemos que llegar. Hay que practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una idea bonita. La palabra de Dios tiene que guiar nuestro comportamiento. La palabra de Dios es luz para nuestra vida. Dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios nos tiene que zamaquear de tal manera que yo voy a comportarme, voy a vivir conforme a lo que dice Dios, a lo que dice su palabra y no a las modas del mundo, no a lo que hace la mayoría. Pero no basta practicar la palabra de Dios. Viene el último verbo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Transmitir. Hay que transmitir la palabra de Dios. Esa riqueza, ese tesoro que es la palabra de Dios, yo lo comunico. Yo no me guardo para mí la palabra de Dios, la transmito. Todos tenemos que ser evangelizadores. Y así vamos cambiando el mundo. Imagínense ustedes si cada uno de los que estamos aquí en la misa sale de la misa y transmite la palabra de Dios, ¿a cuántas personas le estamos cambiando la vida? Hoy estamos celebrando la memoria de un santo que, como todos los santos, escuchó la palabra de Dios, la acogió, la profundizó, la practicó y la transmitió. ¿De quién estoy hablando? San Francisco de Sales. Es el santo de la dulzura, el santo de la paciencia. Benedicto XVI nos dejó un documento muy bonito sobre la palabra de Dios. Les recomiendo que lean ese texto, Verbum Domini. Verbum Domini en latín significa palabra de Dios. Y ahí dijo que los santos han sido como rayos de luz que han brotado de la palabra de Dios. Todos los santos se han dejado interpelar por la palabra de Dios. San Francisco de Sales tenía un carácter complicado. Aquí en el Perú decimos, era un fosforito. Y fíjense cómo se dejó transformar por la palabra de Dios, a tal punto que es modelo de paciencia, modelo de dulzura, modelo de mansedumbre. San Francisco de Sales decía, prefiero equivocarme por exceso de misericordia que por exceso de rigor. Y también San Francisco de Sales decía, se cazan más moscas con una gotita de miel que con un barril de vinagre. En otras palabras, tratemos bien a los demás. Tengamos paciencia con los demás. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre,
que nos ayude a vivir estos 5 verbos en relación con la palabra de Dios, que la Virgen nos ayude a escuchar la palabra de Dios, a acoger la palabra de Dios, a profundizarla, a practicarla y a transmitirla. Que así sea.